Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a un videazo más de noticias y ofertas para Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos. Como se los digo siempre, como se los deseo siempre, y espero la estén pasando genial el día de hoy, chicos, porque miren, llega una nueva semana de ofertas, una nueva semana de novedades al juego, chicos. Tenemos varias cosas interesantes esta semana. Por ejemplo, y lo principal, ya tenemos una nueva fecha confirmada para el siguiente descuento en el Mutants Madness, lo cual ya lo veremos más adelante. Regresa lo que es la caja misteriosa de escudo, orbes de ataque level 5 que vienen genial, y tenemos el regreso de la armonía atlántica en unos paquetes muy interesantes. También tenemos lo que es el cambio de zodiaco y obviamente los mutantes diarios, que vamos a ir más adelante a verlos hacia allí. Pero principalmente, chicos, quiero agradecerles porque hemos llegado hace un par de días a los 24,000 suscriptores, por lo cual estoy muy agradecido con ustedes. Y bueno, vamos rumbo a esos 25,000, que sería un muy buen número o un bonito número a llegar. Así que sin más nada que decir sobre esta nueva semana de ofertas, comencemos desde ya. Y bueno, cracks, damos inicio rapidito este día sábado 20 y tenemos a la Wing en su versión básica por 950 de oro. Mutante sable con mítico que tiene la habilidad de absorción de vida. Una mutante que estadísticamente no vale la pena, pero les recuerdo que en platino se ve God, por algo es mi mutante favorito en el juego. Pero estadísticamente no les va a servir para nada, chicos, tristemente. Si quieren saber su bingo, una línea te ofrece 30 fichas Jackpot y su otra línea también 30 fichas Jackpot. Pero allí no termina todo, porque ella también está presente en el bingo de pelea, donde una línea te otorga 500 de oro y su otra línea 20 millones de créditos. Aún así, les recomiendo a que esperen a que venga a créditos, porque si llega a ese recurso. Luego pasamos al domingo 21 y está allí presente el Blender en su versión básica por 950 de oro. Mutante Cyber con sable que tiene la habilidad de respuesta. Un mutante, chicos, no vale la pena para nada. Si nos vamos a su bingo, una línea te ofrece 1000 de oro y su otra línea 1000 de oro también. Así que potente por investigación, porque él también está en el bingo de pelea. Una línea te ofrece una estrella de platino y su otra línea 2 fichas de reactor. Si en realidad solamente les hace falta a él para obtener esos 2000 de oro, sería un poco rentable. Pero aún así yo les digo que tengan paciencia. Es un mutante que viene a créditos frecuentemente, así que fácilmente pueden esperar si aún les hacen falta más mutantes en esas líneas. Lunes 22. Se viene lo que es el Mickey Kruger en su versión básica por 600 de oro. Mutante galáctico con sable que tiene la habilidad de absorción de vida. Un mutante que estadísticamente no es fuerte, así que para batallar no los va a ayudar en nada. Pero importante, en su bingo tiene una línea que te otorga 1600 de oro y su otra línea 1500 de oro. Una locura en bingo este mutante. Si les hace falta él solamente, pues sería una grandiosa inversión. Si no, bueno, pueden esperar a que venga el mutante a créditos o a otra versión que sale un poquito más cara, pero en realidad es muy rentable comprar esta versión si solamente te hace falta él o otro mutante. Si te hacen falta dos para obtener esas dos líneas de oro, porque en total serían 3100 de oro, una cantidad pues muy considerable. Pero como les digo, no funciona para batallar. Martes 23 llega el Haggis en su versión de plata por 8.4 millones de créditos. Mutante sable con zoomorfo que tiene la habilidad de herida. Un mutante que antes era de los mejores hace 4 años, pero actualmente no sirve para nada. Te sale obviamente mucho más rentable usar el Bug Maurice o usar el mutante Dral. Pero tristemente el mutante no funciona actualmente en el meta. Así que para batallar no lo piensen usar, mejor el Bug Maurice. Pero si quieren saber su bingo, una línea te ofrece 2 estrellas de oro y también su otra línea 2 estrellas de oro. Pero les recuerdo, viene a créditos. Para aquellos que tienen abundancia en créditos, pueden añadirlo a su colección sin problema. Pero bueno, por bingo tampoco es muy rentable que digamos.
Continuamos con la semana, chicos, y llegamos al miércoles 24, donde vemos a la Jane South en su versión de bronce por 1200 de oro. Mutante sable con necro que tiene la habilidad de absorción de vida. Una mutante que estadísticamente no está mal, pero tampoco es algo que necesiten, porque en realidad es un precio muy elevado. Y esta mutante pues llega fácil en Experiment y llega fácilmente a créditos. Si quieren saber su bingo, una línea te da 20 millones de créditos y su otra línea 5 estrellas de oro. Aún así es mucho oro el precio por ella. Jueves 25 se viene lo que es la Avispa Diesel en su versión básica por 9 millones de créditos. Mutante Cyber con zoomorfo que tiene la habilidad de absorción de vida. Un mutante que no está mal estadísticamente, pero tampoco es lo mejor. Tiene muy buena vida, es su dato más resaltante y una absorción de vida muy buena. Lo malo es su daño. Así que un mutante para iniciar en el juego te viene fantástico. Lo malo es que cuesta 9 millones de créditos y eso cuesta bastante cuando inicias en el juego. Así que un poco contraproducente, pero solamente en los evos bajos es que se puede llegar a usar esta Avispa Diesel. Bingo, una línea te ofrece 800 de oro y su otra línea un orbe nivel 3 de velocidad. Así que bien a créditos, por bingo obviamente está bien para añadir. Viernes 26 está presente el gran señor de las tumbas, también en su versión básica por 950 de oro. Mutante Cyber con necro que tiene la habilidad de debilitamiento. Un mutante que estadísticamente es regular, no es ni malo, pero tampoco es fuerte, así que técnicamente no se los recomiendo. Así que si nos vamos a su bingo, una línea te ofrece 1000 de oro y su otra línea 4 fichas de reactor. Obviamente no vale la pena por esa cantidad de oro a la que está. Simplemente esperen a que llegue en su momento en créditos o te toque en el Madness. Continuamos con las ofertas, amigos. Ahí como ven, como mutante de la semana tendremos al litominero estelariano. Mutante galáctico con sable que tiene la habilidad de debilitamiento. Un mutante que llegará a un precio de 10 dólares. Un mutante que relativamente es fuerte. Posee un muy buen daño para su velocidad, una vida aceptable. Lo malo es que no tiene habilidad. Pero ¿qué pasa? El detalle, que este mutante hace un mes vino a un precio de 5 dólares. Así que si no lo compraron a mitad de precio, pues obviamente no deberían comprárselo a este precio actual. Pero ojo, si eres un nuevo jugador, vas iniciando en el juego, el mutante es fantástico, te vendría fantástico. Es un muy buen mutante para PvP, para campaña no lo es tanto, pero para PvP contra cualquier mítico o cyber del juego es obviamente muy buen mutante por la cantidad de daño que posee. Así que yo lo consideraría si vas iniciando en el juego, pero de resto para aquellos que ya tengan un asteroide gestal, que tengan Zeus, técnicamente ya cuando tienen esos dos mutantes, pues ya otros galácticos casi no lo valen, pero de los mejores galácticos del juego. Luego pasamos al paquete Secuaces, que tendrá un precio de 2600 de oro. Este paquete contiene lo que es el Rinotauro, creo que en su versión de plata, y lo que es el Overkill también en su versión de plata. Un paquete que está muy alto de precio. El Overkill no vale la pena. El Rinotauro sí, porque el Rinotauro es uno de los mejores zoomorfos del juego actualmente. Lo que pasa es que el Rinotauro ha perdido mucho valor en el meta debido a los Aratomis, a los Spins y obviamente también debido al Archivista. Pero uno de los mejores anti-sable que tú lo colocas contra Heredero, contra Urgan, contra Bug Maurice y te hace un trabajo fantástico. Pero es demasiado oro para ese mutante. En realidad 2600 de oro para el Rinotauro no lo sugeriría. En realidad, chicos, como mutante zodiacal, ya toca el cambio de zodiaco, que son cada 2 meses, creo yo, si no me equivoco. Llega la Virgón en su versión básica por un precio de 1000 de oro y su versión en plata por 2100 de oro. Continuamos, amigos, y aquí tenemos más ofertas a dinero real. Y tenemos lo que es el paquete Amonía Atlántica. El menor paquete costará 5 dólares, que contendrá al mutante Amonía Atlántica con 1000 de oro. Amonía Atlántica, un mutante que posee un daño increíble. Es galáctico con zoomorfo, una vida normalita, una vida muy mala. En realidad la debilidad del mutante es la vida, pero posee un daño increíble. Así que también, como les dije con el litominero, miren, aquí tienen dos opciones. Si van empezando en el juego, comprar
uno de esos dos paquetes está bien. O compran este de Armonía Atlántica de $5 o compran el litominero por $10. Ya les puedo decir que el litominero es más fuerte que la Armonía Atlántica, pero bueno, la Armonía Atlántica está a mitad de precio, así que cualquiera de los dos que se compren como un galáctico para añadir a su cuenta iniciando en el juego, les va a venir increíble, así que piensen en eso. Y bueno, la Armonía te trae 1000 de oro también como complemento. Luego el paquete más grande de la Armonía con 4000 de oro cuesta $20 y el último paquete de Armonía Atlántica con 10.000 de oro cuesta $50. Obviamente estos dos paquetes ya superan el precio que se debería de pagar por un mutante, así que obviamente estos dos últimos paquetes no los consideren, bueno, simplemente para no gastar dinero a lo tonto. Continuamos, chicos, porque aún hay más ofertas. Tenemos lo que es la caja misteriosa de escudo, que vendrá a un precio de 600 de oro. Se preguntarán, Manu, ¿pero cuál es este contenido de esta caja misteriosa escudo? Pues aquí en pantalla están viendo el contenido. Técnicamente esta caja te contiene, creo que son 24 mutantes, sí. O sea, no te contiene 24, te tocará un mutante de esos 24. O sea, cuestión de suerte y el azar. Te puede tocar Líbraro, Virgón, Barbarroca, el Cenerash, Tyradus, Malvatron, Autonoraptor, te puede tocar el cazarrecompensas, pero ojo, no se ilusionen. O sea, está el cazarrecompensa, pero les recuerdo que la probabilidad sigue siendo de 1 en 24. Técnicamente es que 2,4%, no, mentira, bastante por ciento, 20%, algo así. Bueno, yo vi la página y es un 20% que te puede tocar, pero obviamente 20% tienen todo. Casa Recompensa, Hércules, Gladiador, Biorizo, Mari, Drusela, Rocky Botboat, Doctor Frost, Capitán Patriota, Proyecto 3v3, Groat, Sentinela, Houdini, Carcinus Giga, Centaurus y Hunter. O sea, te va a tocar uno de estos mutantes. Chicos, técnicamente no se las recomiendo porque te puede tocar mutantes realmente malos. O sea, hay más malos que buenos, obviamente como todo tipo de cajas, pero ya sería a su criterio, pero obviamente no lo recomiendo. Luego tenemos la oferta de fichas reto, que la ignoraré porque no vale la pena, porque viene a dinero real y fichas reto se obtienen muy fácil en el juego. Y tenemos esta semana el paquete de ataque. 3 orbes de ataque level 5 por el precio de 600 de oro. Obviamente un paquete muy pero que muy recomendable. No hay mucha diferencia de un level 4 a un level 5, pero viene muy bien para aquellos mutantes que están muy rotos en hacer daño en el juego. Así que paquete obviamente súper recomendable para aquellos que ya tienen incluso el Spin Fury o Asteroide Gestal. Viene Regot o la pesadilla viviente. Ahora, amigos, pasamos a la cronología, porque este día sábado, como ya saben, vendrá lo que es la Win. El día domingo tendremos al Blender con los paquetes a dinero real de la Armonía Atlántica. El día lunes tendremos al Mickey Kruger con la llegada del litominero estelariano y el paquete secuaces, donde está el Rinotauro y el Overkill. Día martes, el Haggis con la caja misteriosa escudo y el cambio de zodiacos de la Virgón. Día miércoles, chicos, James Out con las fichas reto a dinero real. El jueves tendremos lo que es la avispa Diesel con los orbes de ataque level 5. Y aquí está la fecha, chicos. Para este viernes 25 tendremos el descuento del Mutant Madness. Algo que olvidé recalcar al inicio del video, pero este descuento del Mutant Madness no será del 75% en fichas, será del 50% en fichas y 50% en oro. Así que obviamente no es un descuento recomendable para gastar por fichas, pero por oro se podría considerar. Aunque yo no gastaría oro a no ser que vayas iniciando en el juego, ya que cada giro te costaría 175 de oro. Un poquito, pero muy poco rentable. Yo al final no sugiero gastar oro en este tipo de cosas, pero como te digo, si eres nuevo jugador, pues estaría bien tirar a la suerte para que te toque un mutante por allí al azar. Y bueno, amigos, en verdad espero les haya gustado el video, que les sirva, que es lo principal. Disculpen que me haya extendido un poco, pero ya saben que hay que explicar cada cosa para que sepan en qué gastar su oro y en qué no, porque bueno, hay que ahorrar los recursos. Una semana interesante, mutantes interesantes por dinero real, mutantes interesantes para bingo que vienen a oro y bueno, un par que viene a créditos que te ayudan un poco, pero ya es cuestión de los recursos que ustedes posean y ya yo he dado su recomendación. Así que chicos, no olviden dejar ese poderoso like para apoyar el canal. No olviden suscribirse, que estaríamos muy cerca de llegar a esos 25.000 suscriptores, lo cual estaría chido. Así que sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Adiós. Word is the name, then baller did the chain. Turn off for the watch.
Uzi plain Jane. Ride with the mob, suck a nigga, that's all. Ride with the mob, suck a nigga, that's all. Ride with the mob, suck a nigga, that's all. Queen for the kings and the queens. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, show your magic like Houdini. My body shaped like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get together, so he streamed me when he leave me.